Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria correspondiente al 30 de abril. Señora secretaria. Buenas tardes. Asunto número 1. Se propone aprobar el acta de la sesión anterior de fecha 6 de marzo de 2014, siendo de carácter ordinario. ¿Se aprueba? Señor Dorado, está. Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 2. Se propone darse al Ayuntamiento Pleno por enterado de la información contable de Logroño Deportes Sociedad Anónima entre las fechas 1 de enero a 31 de marzo de 2014. El Pleno se da por enterado. Siguiente asunto. Asunto número 3. Se propone aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por créditos extraordinarios número 4 de 2014 por importe de 30.000 euros. Se expone el expediente durante 15 días hábiles previo anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y se eleva a definitivo si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. Una intervención. Señora Salmantín, tiene la palabra. Buenas tardes. Muy brevemente, simplemente para explicar el contenido de esta modificación presupuestaria, para decir que simplemente se trata de una transferencia interna de créditos, aunque su denominación de modificación presupuestaria por crédito extraordinario obedece a que la partida de la que vamos a hacer referencia no estaba creada. Es una transferencia de 30.000 euros dentro del programa de turismo para una actividad prevista en colaboración con el Instituto Cervantes, que estaba prevista en el presupuesto, pero una vez que se va a iniciar su tramitación, la partida a la que debe recaer, la partida presupuestaria, no es la que inicialmente se había previsto y, por tanto, procede esta, digamos, transferencia de fondos internamente dentro del programa de turismo. Gracias. Gracias, señora San Martín. ¿Alguna intervención más? Votación. Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 4. Se propone aprobar el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Logroño referido a 31 de diciembre de 2013, comprensivo de los epígrafes, cuentas contables y valoraciones reseñadas en la parte dispositiva del presente acuerdo. ¿Alguna intervención? Votación. Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 5. Se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle en parcela A, manzana B de la zona 1 del Plan Especial Las Tejeras, en los propios y exactos términos en que fue aprobado inicialmente y publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de La Rioja. ¿Alguna intervención? Votación. Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba. Siguiente asunto. Por urgencia, se presentan dos asuntos a este Pleno que han sido dictaminados con fecha de hoy en la correspondiente comisión informativa. El primer asunto se refiere al estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Logroño. En primer lugar, procede declarar la urgencia. Declaramos la urgencia. Declaramos la urgencia. Una vez aceptada, se propone dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Logroño a 31 de marzo de 2014. ¿Alguna intervención? Bueno, esta no tiene votación. Nos damos por enterados. Siguiente asunto. El segundo asunto por urgencia se refiere al plan económico financiero. Procede en primer lugar, como en el caso anterior, declarar la urgencia del asunto por el Pleno. Declaramos la urgencia. Declaramos la urgencia. Se propone aprobar el plan económico financiero formulado a los efectos de lo dispuesto en la Ley 22 de 2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y se procede a su remisión al Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Alguna intervención? Señora San Martín, tiene la palabra. Gracias nuevamente. Bien, pues traemos a Pleno la aprobación de un plan económico financiero. Es un trámite necesario para poder realizar la convocatoria de oferta de empleo en lo que se concreta en plazas de nueva creación. Está previsto que este ayuntamiento convoque, así se llevó, se trató y se negoció en la mesa de negociación general. Está previsto, como digo, que se haga una convocatoria de promoción de plazas de nueva creación, concretamente de 10 plazas en policía local y de una plaza en el servicio de extinción de incendios en bomberos. Y, como dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, la oferta de empleo pública que sea la tasa de reposición puede alcanzar el 100% en los cuerpos de policía local y en el cuerpo de extinción de incendios, debe ir acompañado de un plan económico financiero formulado a los efectos.
Por tanto, el contenido de este plan es, como digo, cumplir con este trámite, poder, por tanto, proceder una vez que este plan sea remitido al Ministerio de Hacienda y que se solicite su autorización para poder convocar esa tasa de reposición de del 100% de las plazas vacantes de Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios. Como he dicho antes, se concretan en 10 plazas de policía y una de bomberos. Y los requisitos que acompañan o que contiene este plan económico-financiero es el de dar cuenta del cumplimiento de los objetivos que se plantean por parte de la orden ministerial. Concretamente, todas ellas ya las conocemos porque han sido dadas cuenta en su momento tras la liquidación del presupuesto. Se cumple con el requisito del objetivo de estabilidad presupuestaria, también se cumplen con el objetivo del ahorro neto positivo, del endeudamiento, que está por debajo del límite del 75% de los ingresos corrientes liquidados en el año 2013. Estamos en estos momentos en el 51%, por tanto, muy debajo de ese límite. También cumplimos damos cuenta del cumplimiento de que el remanente de tesorería total es positivo y que ha habido remanentes para financiar gastos generales. Y también que a 31 de diciembre del 2013 el Ayuntamiento no ha tenido que acogerse a ninguna de las 3 fases del plan de pago a proveedores, así como también en estos momentos se cumple con el requisito de cumplir la regla de gasto. A estos requisitos se acompaña también de un informe que da cuenta de que esta creación de nuevas plazas, su repercusión sobre el capítulo 1, digamos sobre el capítulo del presupuesto donde van a tener que acoger el presupuesto destinado a estas plazas de nueva creación de Policía Local y de Bomberos, es suficiente para asumir este nuevo gasto que vendrá en su momento cuando estas plazas, una vez se haga la convocatoria y sean cubiertas. Y, por tanto, se da cuenta de la cobertura de esas plazas y del cumplimiento, a su vez, de la regla de gasto, dado que el importe que nos está permitido aumentar ese capítulo 1 para el año próximo es superior al coste que van a tener estas plazas. Por tanto, tenemos margen suficiente para poder asumir esta creación de nuevas plazas en Policía Local y en Bomberos, que evidentemente vendrán a reforzar el servicio al ciudadano. Este es el contenido de este plan económico-financiero como trámite a poder llevar a cabo esa convocatoria de cobertura de nuevas plazas. Gracias, señora San Martín. ¿Alguna intervención más? Votación. Con el voto a favor de los 2 grupos se aprueba. Siguiente asunto. Asunto número 6. Se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando establecer un bono social de transporte para desempleados. ¿Alguna intervención? Señora Criado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En fin, todos sabemos que, a pesar de las ganas que tenemos de salir de esta crisis y algunos de ver signos de recuperación, pero realmente los que llegan a las personas no parece que son reales. Y en estos momentos la situación que tenemos la podemos llamar de emergencia social, ya que todos sabemos cómo hay un gran aumento del índice de pobreza, de desigualdad en todo el Estado, en toda la comunidad autónoma y en nuestra ciudad de Logroño. Resistimos como podemos. Bien claro, lo han hecho patente Cáritas, Intermón, el Consejo Europeo, etcétera, etcétera, a pesar de que algunas administraciones no quieren escucharlo. Pero tengo la esperanza de que esta no será lo que ocurra en la administración de este ayuntamiento, ya que además coincide, como ha dicho nuestra concejala de Economía, la señora Mar San Martín, estamos en un momento en que la ciudad está solvente y saneada. Es decir, tenemos 4,8 millones de euros de remanentes o de excedentes. Palabras de la concejala. Entonces, animados por esos excedentes, que además, todo hay que decirlo, muchos de ellos provienen de excedentes de sociales,
y sabiendo las últimas cifras que nos han llegado de paro, en que en la ciudad de Logroño en este momento tenemos 15.100 parados a fecha de marzo, todavía a fecha de abril no lo sabemos, según el INEN. De ellos, más del 10% son hogares en que todos sus miembros están en el paro y un 40% está recibiendo solo el subsidio de desempleo, no la prestación. Tenemos parados de larga duración, jóvenes con un índice de paro mayor del 50% y un índice de pobreza que ha subido al 23% con un gran riesgo de exclusión social, y además somos la tercera autonomía después de Ceuta y Melilla en pobreza infantil. De este ayuntamiento han salido 2.479 peticiones de IMI, es decir, de gente que no tiene ya nada. Y de esas 2.479 peticiones se han concedido solo, digo solo porque hay una diferencia notable, 1.666 IMIs, es decir, casi 1.000 IMIs menos de los que los trabajadores sociales de este ayuntamiento habían pedido. Por tanto, nosotros, ante esta situación, queremos traer a este pleno simplemente un granito de arena, porque sabemos que no van a resolver muchas situaciones, pero por lo menos se va a ayudar, y digo la palabra ayudar, que a mí no me gusta, porque realmente lo que tendríamos que hacer, y el otro día me alegré de que ya en el Gobierno de La Rioja se empieza a hablar de una renta básica, cosa que llevamos más de un año hablando los socialistas como derecho y como ley. Entonces, se empieza a hablar de eso, pero no obstante, hasta que llegue ese derecho, creemos que como sí es competencia de este ayuntamiento, pues queremos plantear esta moción de poner un bono social para aquellos parados que están sin prestación contributiva. Es decir, que en ellos estarían incluidos parados que no cobran nada, parados con subsidios, parados de larga evolución, parados que cobran el IMI y jóvenes en paro que no sean estudiantes, que tienen un bono para estudiantes, todos lo sabemos. Entonces, este bono se equipararía al que se da a las personas mayores, a los pensionistas y discapacitados, que en lugar de pagar 0,72 céntimos por el billete de autobús, pagan 0,16 céntimos, es decir, el 77,4% menos de lo que cuesta el billete de autobús. E indudablemente, como el paro, ojalá fuera una situación transitoria, se tendría que renovar cada 6 meses por si ha cambiado la situación de las personas. También nos gustaría que no solo tendríamos este bono social de transporte, nosotros estamos estudiando un bono más integral, pero ya lo traeremos en sucesivas mociones o planteamientos al Pleno. En este momento simplemente hemos querido presentar un bono social de transporte para las personas que peor lo están pasando en este momento en nuestra ciudad. Y hemos hecho un cálculo y entre unos y otros creemos que podría afectar entre unas 6.000, 7.000 personas. Es un cuarto de las personas que se benefician de ello como pensionistas,
que se benefician más de 23.000 personas. Es decir, que creemos que es algo que administrativamente se puede hacer, puesto que ya lo estamos haciendo con otras personas. Y creemos que en estos momentos sí sería de una gran ayuda. Además, en los estudios que hay en el ayuntamiento que se han hecho sobre movilidad cotidiana en la ciudad de Logroño, se ha confirmado que así como las personas no ocupadas, las personas ocupadas tienen una media de traslados en autobús de 4,5 veces al día, las personas sin ocupación tienen una media de traslados de 4,16 veces al día. Y que estos traslados, en las estadísticas que se han hecho, más y cerca del 25% corresponden a gestiones que están haciendo para encontrar trabajo. Luego creemos que sí que serían beneficioso para ellos y que contribuiríamos como administración más cercana a ayudar a estas personas que más lo necesitan. Nada más. Gracias, señora Criado. ¿Alguna intervención más? Señor Sañanguela tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, escuchando a la señora Criado, aparte del alarmismo sobre el resistimos como podemos que plantea, etcétera, pues pudiera parecer que plantea algo que no es descabellado. De hecho, en algunos lugares existe, de muy distintas maneras, eso sí. Pero digo que pudiera parecer que no es descabellado, pero voy a demostrar que lo es, al menos en el concepto de transporte público que existe en Logroño. En cualquier caso, al margen de esto, la propuesta entiendo que es poco detallada, poco concreta y nada elaborada. Ya por ello le adelanto que vamos a votar en contra. Y no porque estemos en contra de bonificar determinadas situaciones personales, económicas, sociales en el acceso a los servicios públicos, puesto que hay multitud de ejemplos de bonificaciones en el acceso a ellos, por cierto, la mayor parte de ellos puestos en marcha por gobiernos del Partido Popular, sino porque las propuestas hay que analizarlas, estudiar sus variables y solo después tomar decisiones. A usted, señora Criado, igual se le ha escapado un detalle que hay que conocer para poderlo ver todo en su conjunto. Hemos de coincidir, todos lo sabemos, que a lo largo de los últimos años la ciudad de Logroño ha incorporado distintos títulos de transporte en atención a determinadas circunstancias que concurren en las personas usuarias. Y hay que conocer el por qué se decidió bonificar primero a los jubilados, más tarde a los discapacitados, posteriormente a los estudiantes, después a los estudiantes de Logroño, luego a los menores de 6 años y por último a los menores de 8 años. Creo que son medidas que a fecha de hoy nadie cuestiona, todos lo aceptamos, nos parecen medidas correctas dentro del sistema de transporte público de nuestra ciudad, pero ¿por qué se decidió bonificar a estos colectivos y no a otros? Pues en todos ellos concurre una circunstancia común que no se da, por ejemplo, en el colectivo de desempleados que usted plantea, que usted acaba de exponer. Porque Logroño ha decidido en los últimos años bonificar la movilidad de exclusivamente las personas que tienen una necesidad especial en la movilidad. Por ejemplo, a los jubilados para evitarles recorridos a pie que les puedan resultar imposibles. Por eso están bonificados, no porque cobren menos. De hecho, todos conocemos a jubilados con bono bus y altos ingresos. El caso de los discapacitados es similar. Se trata de favorecer los desplazamientos de las personas que tienen movilidad reducida. En el caso de los estudiantes, y dado que tienen una alta dependencia del transporte público, se les beneficia para que lo puedan utilizar con facilidad. Y por último, en el caso de los pequeños, por razones muy similares y para desmotivar los desplazamientos en vehículos privados. También existe otro título, que es el bono mes, que está dirigido especialmente a todas aquellas personas que tienen muy alta movilidad obligada y, por lo tanto, se desplazan habitualmente en autobús. Por eso y no por otra cosa, en Logroño existen esos títulos de transporte. Por eso y no por otra cosa.
Por eso no existen otros, para favorecer la movilidad de las personas que tienen una dependencia especial. Otra cosa es que decidamos abrir las bonificaciones a más colectivos. Usted ha propuesto a los desempleados sin pensión contributiva, que efectivamente ya existe en otras ciudades, pero yo le puedo poner más ejemplos de colectivos que también están bonificados en otros lugares. Fíjese, le estoy dando ideas para otras mociones. Por ejemplo, las familias numerosas. En otras ciudades, en algunas ciudades, están bonificados los empleados municipales. En alguna ciudad están bonificadas las mujeres víctimas de violencia de género, los voluntarios de protección civil. Son numerosos los colectivos que pueden ser objeto de medidas de este tipo, y por eso la explicación de por qué unos sí y otros no debe ser muy clara. Yo creo que he explicado anteriormente el por qué en el caso de Logroño existen esas bonificaciones. Y sobre todo se debe ser muy claro al explicar que no se trata de una medida populista y electoralista, porque ustedes todo lo que hace referencia al transporte público lo han tratado de someter a intereses electorales. Casualmente, este mes tenemos cita electoral. Por ejemplo, aquella creación de una línea de transporte urbano a La Portalada que daba servicio a 7 personas cada hora y que costaba 600.000 euros al año. Pero claro, quedaba muy bien decir que se ponía en un polígono industrial una línea de transporte. Quiero decir con esto que lo importante es un servicio, en un servicio público como el transporte urbano, y más cuando lo es de calidad como el de Logroño, es el de garantizar la sostenibilidad del propio servicio. Eso sí que es social, garantizar la sostenibilidad. Es un error incorporar cualquier tipo de medidas sin un estudio previo de la repercusión que puede tener. Y esto que plantea usted puede tenerlas, no porque vaya a haber una alta demanda de usuarios de este colectivo que usted ha dicho, que ya le adelanto que no lo iba a haber, sino porque abierto el melón, valga la expresión, va a ser muy difícil cerrarlo y eso puede costar muchísimo dinero. Y yo lo que sé es que este equipo de gobierno está luchando desde el primer día para que no quiebre el servicio, el sistema de transporte público urbano de Logroño. Ya ha oído bien, para que no quiebre. Porque cuando nosotros llegamos, el 13 de junio de 2011, en la partida de transporte público había 0 euros y una previsión de déficit que finalmente se materializó en 1,5 millones de euros, y gracias a que pudimos evitarnos los 600.000 euros de la línea de La Portalada. Tuvimos que hacer, entre otras cosas, firmar un plan de eliminación de duplicidades con el Gobierno de La Rioja, que posibilitó importantes ahorros, y estamos trabajando para garantizar que el transporte urbano de Logroño sea sostenible en el tiempo, para que podamos continuar disfrutando de un transporte de calidad y para que las personas que tienen una movilidad obligada en autobús puedan seguir disfrutando de esas bonificaciones que entre todos los logroñeses, los que vamos en autobús y los que no, hemos acordado pagarles para hacerles la vida más fácil. Y cualquier elemento que integremos que rompa el sistema que tenemos puede contribuir a poner en riesgo toda la política de transporte, incluso la de precios, esa que nos posibilita pagar 0,72 euros en el billete sencillo o 0,16 en el caso de los jubilados o discapacitados por algo que cuesta 2,40 euros. Muchas gracias. Gracias, señor Señagüela. ¿Alguna intervención más? Señora Criado, tiene la palabra. Bueno, pues siento que para usted le parezca que no tiene suficiente enjundia esta propuesta de ayudar a las personas que en este momento peor lo están pasando, facilitándoles un bono de autobús que no hemos querido pedirlo gratis porque siempre nos gusta que la gente aporte algo y por eso nos hemos ido hacia lo que hacen con los discapacitados y pensionistas. Pero mire, yo no le voy a contestar con mis palabras, le voy a contestar con las palabras de doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo en la época del año 2009, en que pidió que se aumentara el bono de autobús a los estudiantes para los días de fiesta, sábados y domingos, y verano. Y nos parecía que el bono de estudiantes en aquella época tenía que ser ligado para lo que era,
para los estudios, igual que las becas de libros, etc. Nos contestó entonces en la oposición doña Concepción Gamarra, entre otras cosas. A ustedes les preocupan poco los parados. Y no me extraña, porque estamos en un país que hoy supera los 3 millones de parados. En el año 2009. Hoy tenemos 5.800.000. Entonces, ella nos decía que desconocemos el tema porque esta es una ayuda que necesitaban las familias y es bastante interesante en un momento de crisis porque afecta a muchos parados que están en esas familias y que ese tema lo hacía pensando en las familias. Esta moción nos permitirá nos puede permitir que mensualmente las familias tengan menores gastos y reducir tarifas para algunas personas, porque eso es hacer política social y para lo que están las administraciones, para cobrar algún coste del servicio y para otros redistribuyendo los recursos y los de cada uno, cobrando menos en función de algunas circunstancias y no se discrimine a las personas. Nuestra responsabilidad, entre otras cosas, nuestra responsabilidad es traer medidas, buscar soluciones, buscar apoyo a las familias, y eso es lo que nosotros dedicamos nuestro esfuerzo, porque para eso estamos en el Pleno del Ayuntamiento. Si usted cree que no es positivo, nosotros creemos que es bastante positivo. Y si estamos hablando de un ahorro, pues creemos que beneficia a las familias. Y además es una competencia nuestra. Esto fue dicho por la que ahora es nuestra alcaldesa, con la que estamos con estas palabras, pues totalmente de acuerdo y las volvemos a decir. Estamos para intentar que los que lo están pasando mal en este momento, y no hay peor situación que los que están parados, obtengan ayudas de la Administración. Y aunque usted diga que estamos en una situación de ruina del transporte, creo que eso es una demagogia que usted está haciendo, porque realmente estamos pagando, y nosotros cuando estuvimos en el gobierno conseguimos que nos pagaran el transporte, vaya terminando, por favor, que era gratis para Villamediana, Alberite y Lardero, conseguimos que nos lo pagaran. Y creo honradamente que no es la situación que usted dice, y si no, para eso están los remanentes. Para eso están los remanentes y lo que no se han gastado ustedes en sociales, 1.367.000 euros, con las cuentas que nos acaban de dar el interventor. Así que yo creo que le digo, como lo que era alcaldesa entonces en la oposición, que para eso estamos la Administración. Muchas gracias. Gracias, señora Criado. Señor Anguela tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues claro que sobra dinero en servicios sociales, afortunadamente, porque nos gusta presupuestar en previsión de cualquier tipo de necesidad que pueda haber, no como ustedes, que presupuestaban bastante menos y encima recortaban a mitad de ejercicio. Bien, esto es así, lo sabemos, ¿no? No, es así, o sea que no miento. Bien. Y además ya saben que este equipo de gobierno las políticas sociales las tiene blindadas y por lo tanto es absolutamente prioritario. Por lo tanto, presupuestaremos todo lo que haya que presupuestar y si luego sobra, bendito sea Dios. Y ojalá sobrara más. Bien, finalizaba mi anterior intervención diciendo que cualquier nuevo elemento que integremos puede romper el sistema y obligar a una revisión del mismo, incluidos los precios. Lo que usted ha leído de la legislatura pasada no es ninguna incoherencia nuestra. Estábamos planteando, la que era esa alcaldesa, completar un colectivo que ya estaba bonificado, que era el de estudiantes.
igual que ustedes completaron, para estudiar, yo conozco a algún estudiante que estudia los sábados y los domingos, alguno, y que se mueve, va a la biblioteca, hace... Señor Dorado, por favor, no interrumpa. Hace trabajos en grupo, en fin, bueno, yo creo que, igual que ustedes decidieron completar el bonopeque, pasarlo de 6 años a 8 años, dentro de los mismos colectivos. Aquí lo que estamos hablando es de otra cosa, es de incorporar nuevos títulos para personas que no tienen una movilidad obligada, sino que es puntual, y en este caso tendríamos que incorporar, o podríamos incorporar nuevos títulos, porque además conociéndoles, nuevos colectivos, quiero decir, porque conociéndoles a ustedes, una vez que esto pudiera entrar, cualquier otro colectivo que se lo plantee, ustedes a un mes de las elecciones y no gobernando, absolutamente receptivos, nos lo iban a solicitar también, digo, donde no gobiernan, porque si gobiernan, subida de impuestos, que no gobiernan, gratis total, claro. Bien, yo voy a incidir en la razón que le daba antes, que es la de ayudar a las personas que tienen necesidad de una alta movilidad y que por su edad o condiciones físicas resulta conveniente favorecer que se desplacen con seguridad. Esto, señora Criado, además enlaza con 2 criterios más. El primero es el de conceptuar el transporte público como lo que es, un servicio público que dispone de criterios adoptados a lo largo del tiempo y nada cuestionados para el acceso de las personas al mismo. Y un segundo que tiene que ver mucho con el anterior y que hace referencia a la política de precios que se sigue. Porque aunque usted proponga un bono social, nada hay más social que disponer del billete de autobús más barato de España. Mentira. Ayer mismo conocíamos un estudio de la OCU. Señor Dorado. Se lo voy a dar, Se lo voy a dar. Un estudio de la OCU. El billete sencillo más barato es el de Logroño, 0,72 euros. Aquí está. ¿Billete sencillo? Pues es que, yo pago 0,72. Bien. Bueno, no sé si es sencillo o complicado, pero pago 0,72. Pago el más barato de España. Bien, esto sí que es social. Este equipo de gobierno congeló el precio del billete del autobús en 2013 y ya anunció la alcaldesa también que se congelaba también este año, en 2014. Y dentro de nuestra labor de tratar de solucionar el problema financiero, usted lo ha denominado ruina y yo riesgo de quiebra, que ustedes nos dejaron en el transporte urbano, el poder congelar las tarifas, le aseguro, es un esfuerzo muy importante. Igual que la calidad del servicio, porque podemos estar acostumbrados a que los autobuses lleguen a su hora, que nos lo anuncien en unas pantallas informativas, que haya una aplicación móvil que además nos indique cuál es la línea más recomendable y cuánto va a tardar el autobús. Esto no es muy normal en otras ciudades. Hasta ese mismo estudio señala que la impuntualidad tiene consecuencias en la calidad del servicio y que solo en Pamplona, Madrid y Logroño los retrasos sobre las frecuencias anunciadas son inferiores al máximo recomendado, que está fijado en el 10%. Es decir, las únicas 3 ciudades que garantizan la calidad del servicio. Creo que es importante también garantizar esta calidad en un servicio público, pero sobre todo la sostenibilidad, porque para que pueda ser un servicio público de calidad tiene que ser Señor Señagüela, vaya terminando, por favor. Termino ya, presidente, muchas gracias. Por supuesto que también es importante para nosotros el poder garantizar, como lo estamos haciendo, que las personas que actualmente, los colectivos que actualmente disponen de esas bonificaciones puedan seguir haciéndolo. Y por ello lo mejor que le pudo suceder al transporte urbano de Logroño, señora Criado, es que ustedes dejaran de gestionarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Señagüela. ¿Alguna intervención más? ¿Votación? Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. Siguiente asunto. Asunto número 7. Se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando que se establezca una bonificación del 50% en la hora a diversos profesionales. ¿Alguna intervención? Señor Dorado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Indudablemente que ya se acaba la contrarréplica, pero el señor Señagüela ha dicho una serie de barbaridades impresionante. A mi hijo en Madrid el billete de autobús le cuesta 0,3, con el bono mes, 0,3, y aquí 0,72. Por eso digo que hay que relativizar.
Vamos a hacer algo que también tiene que ver con un servicio derivado de la movilidad, en este caso del aparcamiento regulado, en el que se da una serie de circunstancias que nos llevan a pedir una bonificación del 50%, puede ser discutible, no me digan si el 50%, el 40%, el 60%, una bonificación importante para un colectivo de profesionales que utilizan a la fuerza tienen que utilizar los servicios de aparcamiento regulado para ejercer su profesión, y no pueden usar tampoco los estacionamientos de carga y descarga. Normalmente, además, son usos de corta duración, de menos de hora y media, menos de 2 horas, con lo que tampoco cualquier bonificación que se haga a lo que pagan perturbaría el coeficiente de rotación de las zonas, porque no hablamos de modificar su rotación, sino simplemente de bonificar lo que pagan. Es un colectivo que genera indudablemente puestos de trabajo, que está en unas situaciones delicadas, que tienen el mismo derecho que otros colectivos a que el ayuntamiento piense en ellos y les bonifique, como a los comerciantes, y que, por lo tanto, tienen derecho reconocido a que pensemos en ellos. Por otro lado, hay la posibilidad económica. Tengo que recordar que el servicio de hora, no repercutía ningún canon para el ayuntamiento en las anteriores legislaturas, y que a partir de la legislatura anterior, el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista hizo que la empresa concesionaria aporte al Ayuntamiento de Logroño, en el caso del año pasado 600.000 euros, en el caso de hace 2 años hasta 670.000 euros. Parece lógico que si antes no contábamos con ese dinero y ahora nos viene ese dinero de un servicio relacionado con el aparcamiento, repercutamos parte de ese beneficio en ayudar a este colectivo que lo está necesitando y que es colectivo, digamos, esclavo por necesidad de su propio trabajo de usar las zonas de aparcamiento restringido. Y por otro lado, tenemos también la posibilidad técnica, porque no es difícil hoy día poder identificar ese colectivo, puesto que los tickets se pagan vía teléfono, se pueden, no pagar, sino contratar vía de teléfono, y se pagan luego mediante una factura mensual. En esa factura mensual legal, que va dirigida a una empresa en concreto, se puede discriminar perfectamente qué colectivos serían los que derivarían esta bonificación. Indudablemente estamos pidiendo bonificación solamente para el uso del espacio, no para las posibles multas que pudiesen generar el mayor uso del espacio. Y ese colectivo, indudablemente que habría que perfilarlo, pero derivado de colectivos que vienen relacionados con el mantenimiento y la reparación en el hogar, normalmente fontaneros, electricistas, reparaciones de electrodomésticos, etcétera, que se podría llegar a concretar aún más cuáles podrían tener derecho a ello. Por lo tanto, tenemos la justificación social de ayudar a ese colectivo, la facilidad económica de usar un dinero que realmente no se contaba hasta hace 4 años con él y que se ha estado muchos años perdiendo 600.000 euros a cambio de nada. Y por otro lado tenemos también la posibilidad técnica de poder discriminar perfectamente a ese colectivo y por lo tanto de hacer eficaz y de hacer justo esa discriminación positiva que pedimos para estos profesionales con un abono del 50% del precio de costo del transporte que emplean para su trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. Señor Sañanguela tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Permítame felicitarle, señor Dorado, porque su hijo evidentemente es un afortunado. Si paga 0,3 por el bono mes, como dice en Madrid, cuando el resto de madrileños paga 54,60 euros, también el más barato es Logroño, en el bono mes, 33,97 frente a los 54,60 de Madrid. Bien, bueno, nos encontramos en lo mismo que antes. A un mes de unas elecciones, pues otra bonificación, ya van 2.
Y en este caso, menos mal que usted ha sido concejal responsable de tráfico y aparcamientos durante varios años, porque si no, igual no nos creíamos, igual nos creíamos que lo que usted decía, lo decía en serio. Sí que ha dicho una cosa en serio, y es que esto, o lo anunció en prensa el otro día, lo propuso en el debate del Estado de la Ciudad, aunque no exactamente como está, porque ahora lo centra en el ámbito de la reparación doméstica y entonces lo habría todo aquel que necesitara moverse por la ciudad para realizar su actividad profesional. Luego llegó el momento en el que tocaba hablar de este tema, que era cuando estuvimos elaborando el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, y usted hizo más de 100 propuestas, como ya le dije, hizo un gran trabajo, hizo un gran esfuerzo sobre un tema que usted conocía, sobre un tema que creo además que le apasiona, pero no dijo nada de lo que ahora propone. Es decir, primero propone una bonificación para todos, luego para nadie y ahora para unos pocos. Bien, yo creo que votaremos en contra de esta moción, pero antes me gustaría que nos aclarara usted 4 cosas. La primera, bueno, pues es un poco lo que le decimos siempre, ¿no? ¿Por qué no hizo usted esto cuando tuvo responsabilidades de gobierno? Pudo haberlo hecho, no hace tanto de eso. La segunda es, ¿por qué cada vez propone una cosa distinta? ¿Con qué debemos quedarnos? ¿Con lo del debate del Estado de la Ciudad? ¿Con lo del plan de movilidad, que no dijo nada de esto? ¿O con lo que dice ahora? En caso de que debamos quedarnos con lo que propone ahora, se me ocurre otra tercera cuestión. ¿Por qué limitarlo al ámbito de las reparaciones domésticas? ¿Por qué no lo abrimos también a los médicos de atención domiciliaria? ¿O a los repartidores de comida a domicilio? ¿A un fisioterapeuta? ¿A un agente comercial? ¿A un instalador de pararrayos? No sé. Quiero decir con esto que el abanico... Señora Criado, por favor. Es muy amplio y hay que delimitarlo muy bien. Antes se lo decía a su compañera, que ahora casi no me deja hablar, que es que hay que explicar el porqué de las medidas y el porqué de los beneficiarios. Y en relación con esto, también debería usted decir cómo explicar a los colectivos que se queden fuera de la bonificación por qué se quedan fuera, porque sin duda alguna explicación debe haber y habrá que dar. La cuarta cosa que le solicito es porque hay que bonificar a los profesionales dedicados a las labores de reparación y mantenimiento y no a las personas desempleadas inscritas en el Servicio Riojano de Empleo, con la excepción de los parados que cobren pensión contributiva, como figuraba en la moción anterior. Para ello se acaba de solicitar un bono social en el transporte, para facilitarles la movilidad, para buscar trabajo. Esto también sería facilitarles la movilidad, aparcando casi gratis. Bien, y ya por último una cosa que es obvia, recordarle a usted, que lo sabe de sobra, que los profesionales que usted ha citado son precisamente los colectivos más beneficiados de la existencia del aparcamiento regulado, porque logran aparcar en las proximidades de su destino. Y por cierto, se me ocurre que son profesionales que cobran entre sus tarifas lo que llaman salidas o desplazamientos, es decir, que repercuten a los clientes el precio del combustible y, en su caso, del gasto del aparcamiento. Se me ocurre. Termino como he empezado. Menos mal que usted ha sido concejal responsable de tráfico y aparcamiento durante unos años, porque si no, lo que acaba de proponer podríamos creernos que iba en serio. Muchas gracias. Gracias, señor Señagüela. ¿Una intervención más? Señor Dorado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo la seriedad se la doy por ganada. Indudablemente que sus argumentos son muy rebuscados para decir que no tienen ningún fundamento. De hecho, dicen a lo mejor casi no sé qué, bien, pero, y me pasa la pelota de 4 preguntas. Vamos a ver, ¿por qué no antes? Pues se las voy a contestar. ¿Por qué no antes? En los 2 primeros años que yo tuve esa responsabilidad, porque no había canon, no teníamos 620.000 euros. Y en los 2 años siguientes, porque no estaba instalado todavía el pago por teléfono. Por lo tanto, no había una posibilidad técnica de que los tickets pudiesen ser discriminados entre unos y otros. Afortunadamente, también nosotros dejamos preparado eso, aunque ustedes tardaron 2 años casi en ponerlo en marcha, o año y medio, y por lo tanto ahora hay la posibilidad técnica. ¿Por qué cada vez distinta? Yo no recuerdo las palabras que dije en el debate de la ciudad. El argumento indudablemente era el mismo. Yo no sé si allí no especifiqué, porque tampoco el debate de la ciudad era para especificar, era una serie de propuestas globales. No me salgo de ahí. Si allí dije que eran todos los colectivos, me equivoqué. Diría a algunos colectivos o diría de otra manera, porque indudablemente
porque yo soy consciente que no puede ser a colectivos que perjudiquen la rotación. Y un arquitecto, por ejemplo, que está en una obra, o un constructor que está en una obra todo el día, no le podemos dejar todo el día, porque perjudica la rotación. Limitado al ámbito doméstico, precisamente por eso, porque son gente que hace uso de muy corta duración, que subes a la casa, haces una reparación, bajas y normalmente son poco tiempo. Porque si fuese más tiempo tampoco esto le haría ningún bien. Una persona que necesite todo el día, porque en un ticket de una hora le rebajes el 50%, no va a ganar nada. Precisamente es un colectivo muy delimitado que nosotros pensamos que precisamente encaja muy bien con eso. Y como ha dicho Pilar Criado, los médicos ya lo tienen, por ejemplo. Y algunos otros colectivos que ya gozan de esa posibilidad. ¿Que por qué no a las personas desempleadas? Porque no es el colectivo al que va dirigido. Los desempleados pensamos que no son identificables, como es en este caso. Sería la gestión tremendamente difícil, pero como ha dicho Pilar Criado también, nuestro pensamiento con el bono social es extenderlo también a otra serie de actividades. Por lo tanto, si me lanza usted ese órdago de decir, ¿y por qué no? Pues vale, vamos a hablar también de si se puede técnicamente acudir también a los parados de larga duración, como era nuestra propuesta del transporte. ¿Que se van a sentir discriminados? Vamos a ver, ¿por qué ustedes le bonifican el IBI al comercio y no a las peluquerías, por ejemplo? ¿Por qué han elegido ese colectivo? ¿Por qué le bonifican a las familias numerosas y no a los que tienen a su abuelo y a su... ¿Por qué han elegido ese colectivo? Al final se elige un colectivo por un razonamiento lógico, que yo creo que lo he expuesto. Se ve que hay una posibilidad económica de que no perjudica al ayuntamiento, en principio porque tiene un superávit de 5 millones, pero en segundo lugar porque, oiga, ustedes en las anteriores legislaturas perdieron 600 por 10, 6 millones de euros. Que dejaron de meter. Por lo tanto, si ahora tenemos 625.000 euros, emplear algo que tampoco será tanto en esta labor que puede beneficiar a profesionales que están desempeñando su trabajo. Y luego, ya lo más demagógico, oiga, es que ya se lo cobran al usuario. Bueno, pues entonces más hay razón, porque hacemos una labor también al usuario, que le cobrarán menos. Y también le tengo que decir, y entonces el comercio, ¿qué ocurre? Que el comercio no le cobra a los usuarios, le rebaja el precio porque ustedes le rebajan el IBI. Luego rebajan entonces las prendas de vestir porque el ayuntamiento ha rebalado el IBI. Hombre, eso es cuanto menos demagógico. Por lo tanto, digan que no quieren. Ya está. Yo lamento que en el debate de Estado de la Ciudad la alcaldesa en plan constructivo dijo, pues hay algunas acciones que me parece que puedan ser interesantes y que las vamos desarrollando una por una y todas las van echando para atrás. Indudablemente, como he dicho al principio, estamos abiertos a delimitar el colectivo, si entran desempleados o no, a que puedan ser un 50, un 40, un 30, pero creo que hay un colectivo que siempre se ha quejado y que ahora tenemos la posibilidad económica, la posibilidad técnica que antes no había, con el pago por teléfono, con la contratación por teléfono, para poderlo hacer. Y por lo tanto, si ustedes dicen que no, pues digan, pues porque lo ha propuesto el Partido Socialista, y a lo mejor nuestra esperanza es que a pesar de eso, pues dentro de un mes o dos, pues ustedes lo hagan como idea suya. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. Señor Sainz Yanguela tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Yo la verdad es que no sigo sin darle ningún crédito a su propuesta, porque de verdad que no me la creo viniendo de usted. Y no me diga, yo no he dicho que se vaya a descontar al usuario y que si el comerciante descuenta la bonificación del IBI. Yo eso no lo he dicho. O sea, no me acuse de la demagogia que usted está utilizando, no la generalice. Yo voy a lo que usted dice, que habla de profesionales de la reparación doméstica. Y ahora me voy a fijar en los datos que usted ha dado. Normalmente siempre acompaña sus propuestas de algún dato para que haya quien crea lo que usted dice. El otro día en prensa leí que usted cifraba los profesionales que se podrían beneficiar en cerca de 150 profesionales y que tendría un coste al año de tan solo 40.000 euros. Bien, esto significa 266,66 euros por profesional al año. Y luego lo relaciona con la electricidad, la fontanería, albañilería, etcétera, que
que es lo que ha dicho usted ahora. Bien, pues solo de empresas eléctricas ya tenemos en Logroño 288. De empresas de fontanería, 152. De pequeños trabajos de albañilería, pequeños, trabajos de albañilería, 355. De reparación de construcciones, 379. Además, habría que añadir a los profesionales de carpintería, de aparatos elevadores, de cerrajería, de escayola, de frío y calor, de instalaciones telefónicas, de reparación de electrodomésticos, digo yo, vamos. Al final alcanza la cifra de 2.706. Y si lo multiplicamos por eso 266,66 euros, que usted solo ha calculado, que no lo digo yo, nos da la cifra de 721.581,96 euros. Es decir, nos comemos enterito el canon de la empresa y además incurrimos en un déficit de 100.000 euros, cosa que viniendo de usted no es nada extraño, que haya déficit, me refiero. Así que yo creo, yo he calculado además un coche por empresa, que como haya más de un coche, en fin. Así que yo creo que mejor dejamos las cosas como están, que retoquemos progresivamente y poco a poco lo que haya que retocar, que mejoremos la ordenanza, las condiciones, que huyamos de tentaciones electoralistas. Recuerdo, estamos en mes electoral, que como usted mismo comprobó hace apenas 3 años, poco rédito dan porque poco crédito tienen, y que trabajemos para continuar disfrutando en Logroño de un aparcamiento regulado que se está comportando correctamente. Por ponerle un ejemplo, en Logroño apenas hay reguladas 1.529 plazas. Sale a una ratio de 9,99 por cada 1.000 habitantes. 10 plazas reguladas por cada 1.000 habitantes. Muy por debajo de ciudades como Oviedo, Vitoria, Salamanca, Gijón, Burgos, Calahorra, de Santander, que tiene 40, Haro, que tiene 44, León, 45, San Sebastián, 75. Hay ciudades que tienen más de 100 plazas por 1.000 habitantes. Yo creo que aquí está comedido. Vamos a dejar las cosas que funcionen como están funcionando, lo que funciona bien. Pero creo que al final también late en su propuesta un reconocimiento a que el sistema del pago con móvil que se incorporó hace 2 meses funciona a la perfección, lo cual es para felicitarnos todos. Usted no dejó preparado nada, por cierto, absolutamente nada. Hasta la campaña publicitaria, le recuerdo que tal y como venía lo tuvimos que modificar, aún así lo incorporamos y hubo que quitarlo porque era un desastre y hacer algo serio. Llegamos a tener en un año 100 usuarios y ahora en 2 meses con este nuevo sistema ya tenemos un sistema que hemos entre todos podido poner en mejorar lo que había y hacerlo como debe ser, con una aplicación de móvil, aplicar la tecnología al servicio de las personas, la inteligencia de la ciudad, la Smart City, ¿le suena, no? Pues eso es un concepto de Smart City y en 2 meses pues ya tenemos 500 usuarios. Creo que es un reconocimiento a este pago con móvil, lo cual sin duda se lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, señor Señanguela. Señor Sí, Merino. por el artículo 39, como miembro de la Junta de Gobierno, no puedo evitar dejar pasar, gracias presidente, esta oportunidad de debatir en un tema que a mí me apasiona y que además en la oposición muchísimos plenos, usted y yo estuvimos debatiendo, usted como concejal de movilidad, yo como concejal en la oposición. Y no he podido dejar pasar la ocasión porque, claro, al escucharle usted, al concejal de movilidad actual, pues lógicamente no estaba en la anterior legislatura y habla de lo actual, de lo que está regulando, y además con muy buen criterio. Pero usted habla como si aquí hubiera llegado hace bien poquito. Es que usted en el año 91 ya era asesor de tráfico de la señora Salarrullana. Fíjese si podía tener previsto qué hacer con la zona azul de Logroño la hora, en el 91. Yo, fíjese, tendría 12 años. Fíjese el tiempo ya que usted andaba ya por aquí. Pero no podemos dejar de pasar determinadas fechas que usted ha dejado pasar. Porque no, yo a los 2 años recuperé un canon y lo ha dejado. Pero yo me acuerdo muy bien de lo que hizo usted en la oposición porque se lo repetí en muchos plenos. Y hoy su moción es consecuencia
de lo que usted negaba en esos plenos, cuando el Partido Popular, en muchas mociones, le reclamaba, en muchas enmiendas a su ordenanza del aparcamiento regulado, ahora el Partido Popular le reclamaba más diálogo, más flexibilidad y, sobre todo, algo muy importante que aquí no se ha dicho. Pero ¿qué gobierno y qué concejal pintó y quitó 916 plazas blancas en la ciudad de Logroño y las pintó de verde? ¿Qué concejal y qué gobierno del Partido Socialista pintó 916 plazas de color verde cuando eran blancas? Claro que recuperó un canon. Le dio 900 plazas más de pago a la empresa para no recuperar el canon. Esas 916 plazas que usted pintó de verde podrían haber servido muy bien al colectivo que usted reclama ahora plazas de aparcamiento. Pero claro, ahora usted dice, no, ahora al colectivo. Pero ¿y por qué no lo escuchó en su época? Estoy hablando del 2000, en el 2008, que entró en vigor esta ordenanza y usted en el 2007 ya anunciaba este tipo de cosas. Yo sí que tengo memoria, yo sí que digo los datos. Y es muy importante decir cómo de determinadas plazas de zona azul que existían en esta ciudad, de repente llegamos a 1.500 plazas de pago, expulsando al residente del centro y evitando que gremios de trabajo no aparcaran en muchos lugares porque usted, no aparcaran gratis, porque usted había pintado 916 plazas verdes. Y eso es así, y esa realidad viene desde el 2008 con gobierno y bipartito PSOE-PR. ¿Qué ocurre? Que usted no ha querido recordar ese dato. No ha querido recordar ese dato. Ustedes no quieren recordar esos datos. Pero es que hay 1000 plazas más de pago en Logroño gracias a ustedes. Y ahora piden lo contrario. Se resetean mejor que un ordenador. Se resetean mejor que un ordenador. Son increíbles. Por lo tanto, no podía dejar de pasar esta ocasión para recordarle que usted hizo algo mal que ya le dijimos que iba a salir mal. Claro, es que Señor Dorado, le llamo al orden. Señor Dorado, es que nos pasamos el día cambiando las cosas que hacen ustedes mal. Déficit, arreglar el déficit. No, que me ha venido muy bien esa intervención. Señor Prado, le llamo al orden. Déficit, hay que arreglar el déficit. Facturas sin pagar, hay que pagar las facturas. Recuperar los dineros que se perdieron, arreglar contratos. Así nos hemos pasado esta legislatura, arreglando sus desaguisados. Por lo tanto, ¿qué me va a decir usted de que arreglemos? No se preocupe. Cuando llegue el momento, este gobierno pondrá en orden también ese asunto. Porque usted, de la noche a la mañana, metió 1000 plazas de pago más a los ciudadanos. Zona verde. Habría que ver qué funcionamiento están teniendo, cuántas tarjetas se han sacado los residentes y cuántos gremios han dejado de aparcar. Reflexione. Nosotros reflexionaremos. Pero ya se lo dijimos, si hubiera tenido usted más paciencia con esa ordenanza, igual esta moción usted no la hubiera presentado hoy, pero necesitaba darle a la empresa 1000 plazas más. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Y desde luego, y le puede decir al señor Anguela que claro que lo hace perfectamente. Claro que lo hace perfectamente. Está arreglando los desaguisados del autobús, del déficit que dejó de 1,5 millones, está poniendo todo en orden de lo que dejaron. Haciendo calles, en fin, bueno, pues lo que hay que hacer. Pero ahora no vale decir, cuando hace tan solo unos años, ustedes limitaron la posibilidad de aparcar a muchos autónomos, a casi todos. Y ahora no quieran marcarse tantos electorales. Lo hicieron mal. Y nosotros nos pasamos el día arreglando sus calamidades que nos han dejado a Logroño y a nosotros. Pero no se preocupe que todo lo pondremos en orden. Y lo que se pueda mejorar, le aseguro que se va a mejorar, como lo está haciendo el concejal, con pagos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ustedes, un consejo, reflexionen, no reseteen tanto su memoria, porque es que tan solo hace 2 o 3 años y dejaron aquí un papelón importante que resolver. Muchas gracias. Gracias, señor Merino. Terminado el debate, votación. Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. Siguiente asunto. Asunto número 8. Se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista para la reanudación de la adecuación del yacimiento de Valbuena.
¿Alguna intervención? Señor Navajas tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, con carácter previo me gustaría recordarle al señor presidente, también recordarle a la señora alcaldesa, que el presidente debería ser el presidente de todos los concejales, no solo de 17 de los mismos. Y para entrar en materia, me voy a basar, lógicamente, en lo que es el guión establecido en la exposición de motivos, donde se pone de manifiesto, pues, como ya hemos denunciado en muchas ocasiones, el abandono en el que se encuentra, abandono total, y en este sentido no exageramos ni un ápice, en el que se encuentra el conjunto arqueológico de Valbuena. Lo hemos denunciado muchas veces, nos hemos encontrado con el silencio de la corporación municipal, en particular de la señora alcaldesa, silencio que contrasta vivamente con la locuacidad de la misma a la hora de presentar el programa electoral para las elecciones de 2011. En este sentido, me gustaría recordar que en dicho programa electoral figuraba textualmente recuperar el proyecto de difusión de las excavaciones de Valbuena, y luego también se decía que estas excavaciones deben convertirse en un auténtico y ambicioso yacimiento abierto. Bueno, más que yacimiento abierto, un yacimiento cerrado, si nos atenemos a las circunstancias en las que se encuentra este yacimiento desde justamente el 13 de junio de 2011, que antes se glosaba por parte de uno de los intervinientes. En el propio proceso por el cual se presenta ese programa electoral, también la señora alcaldesa, entonces en oposición, lógicamente, habló de crear un foco de atracción cultural en relación con Valbuena y de musealizar las excavaciones. Lógicamente, todo esto se ha quedado en nada, lo cual, por supuesto, pues ha provocado, como decía antes, todas esas denuncias. Denuncias que también las hemos tenido que trasladar a la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, tal y como hicimos en su momento con el caso del yacimiento del Monte de Cantabria, y en este caso pues esperamos que al menos la Consejería tenga a bien contestarnos, que no nos conteste con el silencio administrativo como ocurrió tras nuestra denuncia de septiembre del año pasado en relación con dicho Monte Cantabria. Por el contrario, la corporación anterior, la corporación del famoso bipartito, como le gusta decir al concejal señor Merino, sí que hizo unas cuantas cosas en el yacimiento de Valbuena. Básicamente, habría que destacar el proyecto de adecuación del conjunto arqueológico de Valbuena de junio de 2008, que constaba de una serie de fases, concretamente 5, y de las cuales se desarrollaron 2 y alguna parte correspondiente a una fase posterior, cual era, por ejemplo, la gestión de visitas. Visitas que, por cierto, también han concluido desde el 13 de junio de 2011. Estamos hablando ya casi de 3 años, durante los cuales el yacimiento está cerrado a cal y canto y, lógicamente, también con una situación de deterioro que es difícil de valorar, justamente porque está cerrado, no como el yacimiento de Monte Cantabria, que está abierto para uso y disfrute de los motoristas, que son los que suelen ir por allí, como también tuvimos ocasión de ver estos meses pasados. Bien, así que en suma estamos hablando de una paralización de un proyecto que es reflejo a su vez de la evolución del presupuesto de arqueología del Ayuntamiento de Logroño, lo cual pues pone de manifiesto claramente que para ustedes lo que es la defensa del patrimonio histórico y cultural realmente vale más bien poco. En este sentido, en este gráfico, que ya hemos presentado también en otras ocasiones a la hora de valorar el presupuesto de cultura y de patrimonio, se ve la evolución tan negativa del presupuesto de arqueología. En el año 2011, un año de crisis, habría que recordar, este presupuesto estaba situado en torno a los 800.000 euros, presupuesto inicial, y en los 3 años subsiguientes, pues ni siquiera sumando los 3, llega a los 400.000 euros. Así que, ciertamente, esto sí que es una política, es una clara manifestación de intenciones por parte del Gobierno municipal. Bien, lo que sí que han hecho ustedes es ampliar un parking aledaño al propio yacimiento de Valbuena, que con arreglo a su servicio de prensa, o como se llame, el gabinete de prensa, no sé exactamente cuál es la denominación, pues fue todo un hito, ¿no?, desde la perspectiva de la recuperación del yacimiento de Valbuena. La verdad es que ustedes deben tener por ahí algún submarino, porque lanzan unos torpedos contra su línea de flotación, que son, la verdad, muy llamativos. Así que, bueno, verifiquen a ver a quiénes tienen ahí, porque dicen cosas bastante curiosas en contestación a las ruedas de prensa que hacemos nosotros. Y justamente
hablando de la inauguración de ese parking, el señor Sáenz Rojo, y perdón por la referencia personal, pues habló del yacimiento, tuvo que hacer referencia al yacimiento. Y entonces, bueno, dentro de un lenguaje bastante llamativo, incluso se permitió inventarse algún verbo, lo cual está muy bien porque hay un economista norteamericano que se llama John Kenneth Galbraith que decía que todo el mundo tenía derecho a inventarse palabras. Así que por mí no hay ningún problema en que el señor Sáenz Rojo se invente las palabras que quiera, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, lo que es más interesante, aparte de anécdotas más o menos de interés, es que el señor Sáenz Rojo hablaba de toda esta zona como un reto. Es decir, que una vez más se proyectaba la solución de lo que es el yacimiento de Valbuena hacia el futuro. E incluso hablaba de planificar a medio y largo plazo una solución definitiva. Bueno, aparte de lo que decimos también en la exposición de motivos, que no voy a reiterar, lo que sí que me parece muy significativo es que evidentemente no mencionaba el corto plazo, es decir, a corto plazo no se iba a hacer nada, lo cual por supuesto se corrobora al hilo de lo que ha ido ocurriendo durante estos 3 años, que insisto, no se ha hecho nada, de nada, ni siquiera esa pequeña actuación en el Monte Cantabria el año 2012 que ustedes silenciaron curiosamente ante los medios de comunicación. Consiguientemente nosotros presentamos la moción que figura en el texto. Tampoco voy a reiterarla de una manera extensa, pero sí que me gustaría destacar que al menos nosotros proponemos que ustedes lleven a cabo un mantenimiento, conservación y restauración del yacimiento, al hilo de cómo esté, que eso lógicamente tampoco lo sabemos por las razones que apuntaba previamente. Y dentro de ese mantenimiento, resulta bastante curioso como hoy mismo la señora alcaldesa pues ha dictado un mando recordatorio de la obligación de desbroce y limpieza de solares y terrenos sin edificar. Bueno, pues den ejemplo, por favor, den ejemplo para que los ciudadanos pues sigan el que ustedes dan y consiguientemente lleven a cabo este tipo de actuaciones. Luego también nos interesaría que se integraran estos restos dentro de lo que es el conjunto de la ciudad, evidentemente, que hubiera una planificación lo más cercana al presente posible respecto a otros ámbitos arqueológicos y al hilo de lo que decíamos antes de las palabras de la entonces candidata a alcaldesa en las elecciones de mayo de 2011, pues que por fin se solicite al Ministerio de Defensa la cesión de los edificios de la delegación. Recuérdese que los 2 edificios laterales están en una situación de abandono, están vacíos, y luego que el edificio central también figuraba dentro de esas promesas de alcaldesa de mayo de 2011. Así que, en suma, estamos ante una situación de abandono total, reitero, de yacimiento, y consiguientemente yo creo que ya es hora de que den una respuesta cabal, lo cual tiene que figurar o que tiene que realizarse en este pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Navajas. Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de comenzar, me voy a permitir también una licencia similar a la del señor Navajas, pero en este caso para felicitar al presidente por el excelente trabajo que hace en la dirección de estos debates. Y a partir de ahora ya comenzaremos con la cuestión. Bien, plantea el señor Navajas una moción, la verdad es que bastante curiosa, cuando menos, y con una defensa de la cual, he de serle sincero, no esperaba más. No esperaba más porque ya que la propia moción y su exposición de motivos pues adolecían de solidez en sus planteamientos, hoy yo creo que pues se ha tomado un poco, no se ha tomado ni la molestia de intentar reforzar o plantear esta moción, si realmente su preocupación fuera la situación del yacimiento de Valbuena, con la información más concreta y siguiendo de una manera más rigurosa lo que ha sido todas las actuaciones que se han llevado a cabo en ese entorno, ya no solo en su época, porque Valbuena no empezó en junio de 2007, sino desde el año 2000, en el que realmente, el año 2000, en concreto de los años 2000 y 2007 es cuando se hicieron los principales trabajos de recuperación, de localización y de comienzo, de puesta en valor
de todos esos restos arqueológicos, incluso algún proyecto de centro de interpretación de esas excavaciones que se planteó para las actuales escuelas Trevijano, el edificio de las escuelas Trevijano, que ustedes decidieron después dedicar a otras cuestiones, ¿no? Pero como le decía, y por analizar, porque yo creo que merece la pena, y para eso se plantean las mociones y se escriben las exposiciones de motivos, yo creo que merece la pena volver un poco a ese planteamiento que usted hacía y que ha defendido, como digo, de manera, en fin, pues no muy convincente. Hablaba usted de 5 fases, efectivamente. En el año 2008 se presentaba ese proyecto al que hacía usted referencia, si bien efectivamente se ejecutaron, yo le voy a concretar un poco más, podríamos decir que 2 fases y un cuarto de las 5. Luego podemos repasar también incluso algunas visitas anuales que solían hacer acompañados varios concejales, incluso del alcalde. Parece que en aquellos momentos no era tan criticable que acudiera allí pues el alcalde y varios concejales a hacer pues un simple recorrido, ¿no?, por unos trabajos que estaban haciendo los chicos de la escuela taller. Cuando otros vamos a visitar calles, ¿no?, pues parece que siempre somos demasiados. Pero bueno, luego podemos comentar ese aspecto también. Bien. Hay un asunto en el que en su exposición de motivos, como digo, habla de esas 5 fases, solo 2 y un cuarto ejecutadas. La primera se ejecutaba, y hacía referencia a 133.500 euros, se realizaba en el año 2009, aunque ustedes, en concreto el responsable entonces del área de promoción de la ciudad, anunciaban un proyecto de un total de 1,4 millones de euros, repito, se ejecutaron 133.500 y ahí paró la cuestión porque el resto ya fueron trabajos que se realizaron mediante la escuela taller, y un cuarto de la fase quinta, porque la tercera y la cuarta se la saltaron, era el de las visitas, que por cierto hacían con la Fundación Logroño Turismo, y por tanto, evidentemente, pues a partir de junio de 2011, como es evidente y como conocen perfectamente nuestra opinión y nuestro criterio sobre el funcionamiento de esa fundación, pues dejaron de llevarse a cabo. Pero además escribe que es evidente, voy a citar textualmente, que la nueva corporación no valora la defensa de nuestro patrimonio histórico y cultural. Yo entiendo que usted también forma parte de esta corporación, de la nueva, a la que supongo que se refiere, es decir, de los 27 concejales que estamos sentados aquí, y en fin, yo quiero pensar que, desde luego, estos 17 que aquí estamos, y ustedes también, están convencidos de que es importante esa defensa del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, aunque también he de decirle que ustedes, y podemos buscar algunos casos como la Casa de las Tetas o la Casa del Guarda delante del seminario, o incluso la estación de trenes, no han destacado tampoco por mantener, conservar y defender el patrimonio de esta ciudad. Así que, en fin, otro argumento que se le cae también. A continuación, habla del plan director, efectivamente, y cuestionaba incluso pues la forma de pronunciarse de este concejal. Bueno, pues seguramente se trate de un anglicismo, eso del reanalizar o reinterpretar o en fin, o rediseñar, ¿no? Y seguramente esté mal por mi parte. Pero evidentemente yo creo que todos nos entendemos si de lo que estábamos hablando era que efectivamente de un plan director muy ambicioso en cuanto a su ámbito de actuación, en cuanto a su presupuesto y en cuanto a las medidas que se incluían en él, pues tenemos que sentarnos, pensar, planificar y hacer un nuevo análisis. Si no le gusta reanalizar, podemos hacer un nuevo análisis de esas circunstancias y de ese documento antes de comenzar a abordar asuntos importantes que evidentemente tienen que ver con el propio yacimiento y con esas infraestructuras que se incorporaban a ese plan director, que tenían por objeto evidentemente pues rematar toda esa zona, y que tenían, como digo, también por objeto ofrecer una serie de servicios y de infraestructuras de apoyo a ese futuro, a esa futura explotación del yacimiento, ojalá que podamos llevar a cabo en los próximos años. Pero también he de decirle que las circunstancias económicas evidentemente pues no permiten en estos tiempos pues hacer todo lo que nos gustaría. Eso yo creo que es más que evidente, ¿no? Utilizaba usted una frase de Keynes en su exposición de motivos incluso, y decía eso de que a largo plazo todos muertos,
no entiendo yo muy bien, pero bueno, pero viniendo de Keynes yo le diría que a corto plazo el déficit por las nubes, de lo cual un seguidor de Keynes, ¿verdad?, antiguo presidente del Gobierno de España, un tal Zapatero, sabía mucho. Y precisamente por eso ahora estamos para medir mucho mejor y para tomar decisiones mucho más racionales a la hora de invertir el presupuesto, en este caso el presupuesto municipal. Pero, como le digo, es una cuestión, la de la defensa del patrimonio, en la que creemos, en la que estamos involucrados. No hace falta referirse a esa evolución que ha vuelto a sacar de los presupuestos de arqueología, porque, como sabe usted perfectamente, una cosa son los presupuestos que se escriban y que se aprueben en noviembre de cada año, y otra cosa es la forma en la que finalmente se dotan o no esas partidas que aparecen en los presupuestos, y ya no le digo si nos referimos a la ejecución de los mismos. Así que, evidentemente, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de observar efectivamente qué actuaciones se han realizado, y aunque usted menosprecie ese aparcamiento, que no ha sido más que un acondicionamiento de un aparcamiento cercano, pues lo que nos ha servido también es para asegurar esa parte del muro del yacimiento, y evidentemente pues nos permite de alguna manera tener un mejor control de los accesos, mientras evidentemente seguimos trabajando en la mejor fórmula para tratar de continuar con esa puesta en valor de los yacimientos, que tendrá que ver con esas fases que ustedes, por cierto, no ejecutaron, tercera y cuarta, o con otros trabajos que podamos ir definiendo en los próximos tiempos, con ese objetivo que ustedes planteaban y que yo creo que podemos también sumarnos desde este grupo municipal, de un establecimiento de un parque arqueológico urbano integrado en la ciudad y en el Parque del Ebro, que es lo que todos perseguimos, yo creo, y en el que además incluso puedan en algún momento estar integrados esos edificios del Ministerio de Defensa, a los que también hace usted referencia en esa moción. Pero también le adelanto, y ese es otro de los motivos por los que votaremos que no, que esta corporación y este equipo de gobierno al menos intervendrá de manera vamos a decir constante y de manera muy importante en la petición o en la demanda de esos edificios, una vez que, eso sí, esté definido perfectamente el uso que se les va a dar, y cuando, por tanto, además tengamos una planificación económica a medio plazo para las inversiones que habría que asumir por parte del Ayuntamiento para el acondicionamiento y adaptación de los edificios a esos usos, una vez que, como le digo, estén decididos. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? Señor Navajas tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que se invente palabras, ya se lo he dicho, así que si le gusta reanalizar, por mí no hay ningún problema y puede inventarse todas las que quiera. Así que, por mí que siga. Luego, bueno, por otra parte, me da la impresión de que no se ha aprendido bien la lección. Es decir, el proyecto de adecuación es del año 2008, no del año 2007, como ha dicho en su intervención. Y luego, por otra parte, hombre, ya que habla de las visitas del anterior alcalde, también me gustaría que, siempre que estoy hablando nunca está o no me escucha, que la alcaldesa pues visitara el yacimiento, ¿no? Sería todo un hito que la alcaldesa pues conociera y diera a conocer a los ciudadanos, a los medios de comunicación, cuál es el estado actual del yacimiento tras 3 años de abandono total. Lo he dicho en código despacio para que quede claro: 3 años de abandono total. Y me temo que nos queda otro año más de abandono prácticamente total, porque una vez más, a lo largo de su intervención, se ha referido a actuaciones a medio plazo, a largo plazo, que hay que redefinir, que hay que planificar, que si las circunstancias económicas. Bueno, habría que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año 2011 nosotros también vivimos unas circunstancias económicas difíciles, y el presupuesto inicial, que, claro, pues no recuerdo lo que ha dicho, parece que no valen para nada, ¿no? Desde una perspectiva analítica, los presupuestos iniciales. Entonces, vamos a dejar las cosas claras.
Consiguientemente, los presupuestos iniciales suyos de 2012, 2013, 2014 tampoco valen nada desde una perspectiva analítica. Pues bueno, en cualquier caso, nosotros, con unas circunstancias económicas también muy difíciles, tuvimos un presupuesto de casi 800.000 euros, ustedes en 3 años 400.000 euros sumando los 3 presupuestos. Así que, indudablemente, para ustedes el patrimonio histórico artístico pues tiene un valor relativo y las pruebas, las evidencias están más que claras. Así que, en suma, bueno, poco puedo contestarle, porque como no han hecho nada y las argumentaciones una vez más se han referido a lo que ocurrió antes del año 2007 o el año 2008, incluso remontándose al año 2000, y luego también pues a lo que va a ocurrir en el futuro a medio y largo plazo, pues evidentemente es difícil de seguir argumentando con usted. En cualquier caso, también es bastante llamativa la referencia al parking, donde salían usted y el señor Yanguela en una fotografía, al parking, y esa referencia a su vez al muro. La verdad es que es la primera noticia que tenía, porque al menos lo que apareció en la prensa, pues evidentemente no se recogía, ¿no?, esta vinculación entre el parking y el yacimiento de Valbuena, que realmente no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Así que, en suma, yo creo que todo está muy claro. Ustedes no han hecho nada en 3 años y veremos a ver qué es lo que hacen de aquí al año 2015. De todas maneras, nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de recuperar ese yacimiento, porque es algo que, bueno, interesa al conjunto de los ciudadanos e interesa a lo que son los intereses también de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Navajas. Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues mire usted, señor Navajas, yo creo que, bueno, por empezar por lo de las visitas al yacimiento, le he de decir que la alcaldesa, que no escuchaba, pero yo sí, la alcaldesa ha visitado el yacimiento, le puedo casi asegurar que más veces que el anterior alcalde. Otra cosa es que no lo haya hecho con las cámaras detrás, como lo hacía usted, o bueno, ni siquiera usted, porque usted no iba, es verdad, porque aquello no era entonces suyo, y iba el concejal de promoción de la ciudad, la concejala de empleo, cuando se fue a la visita de la escuela taller, etcétera. Pero ya le digo que a lo mejor ha ido más veces esta alcaldesa que el anterior alcalde, y desde luego lo que sí le puedo asegurar, por lo que acaba de decir, es que el que no ha ido usted el que no ha ido nunca es usted, porque decir que la intervención que se hizo en el aparcamiento de tierra no tiene nada que ver con el yacimiento, es que usted no se ha tomado ni la molestia de ver cómo parte de la inversión de adecuación de ese aparcamiento supuso el refuerzo y la renovación del muro y del vallado que protege el yacimiento. Y le invito a que vaya usted, pues ya se está haciendo de noche, mañana a primera hora, y lo ve. Sí, que, claro, es que usted viene a hablar de Valbuena y es que no se tomó ni la molestia de ir a verlo. Y bueno, pues si nosotros decimos que lo que se ha hecho mejora las condiciones de ese yacimiento, la protección, y además lo hicimos así, hicimos especial referencia a la protección, el muro y el vallado del yacimiento. Bueno, pues así se hizo, está para verlo, y si no lo ha ido a ver hasta ahora, que parece que no, pues mañana es un buen día, seguramente. Respecto a cuestiones de más calado, como le digo, efectivamente, de ese proyecto que ustedes presentaban, 2008, 2 fases y un cuarto, de 1,4 millones de euros, tanto que presume de poner dinero en los presupuestos, de 1,4 millones de euros que anunciaban en 2008 que iban a destinar a esas 5 fases, al menos que conste en los papeles, 133.500 euros es lo que se gastaron. 133.500 euros en un proyectito que se ejecutó en el año 2008, creo recordar, y que fueron a visitar además esas obras, yo creo que en el mes de julio de 2008. Esa es una de las visitas que le decía yo que les iba a recordar, de esas 3 visitas que aparecían: julio 2008, mayo 2009 y luego febrero 2011, que ya quedaba poco tiempo para las elecciones y tenían que aparentar esa preocupación extrema por el patrimonio de la ciudad, aunque, como digo, en esos 2 años, las 2 fases que tenían previstas, incluso 3, diría yo, pues se quedaron sin presupuesto, a pesar de que, según usted, los números eran millonarios, pero a la hora de la verdad, como le he dicho, esto
es sencillo, obras son amores y no buenas razones. De nada sirve poner 1 millón de euros en presupuesto si después no se gastan ni 100.000. Entonces, respecto a eso, yo creo que poco puede defender usted cuando en 2 años y medio, como le digo, de parón, no se siguió invirtiendo en lo que ustedes decían que era prácticamente uno de sus proyectos estrella. Evidentemente nosotros estamos en una fase, como le digo, de análisis y de intentar tomar las mejores decisiones en ese ámbito y en otros, con una restricción fundamental, que es la del presupuesto. Yo creo que no hay que engañar a nadie, ¿no? Esto se trata de que esto no lo ha dicho Keynes, esto se lo voy a decir yo, el presupuesto no es infinito y sus mentiras no son eternas. Entonces, pues a medida que el presupuesto vaya siendo más favorable, pues evidentemente este equipo de gobierno impulsará todos esos proyectos que tenemos en mente para la defensa del patrimonio de la ciudad, y mientras tanto nos encargamos y les aseguramos a los logroñeses que lo mantenemos en las mejores condiciones posibles, que es lo que yo creo que en estos momentos y en estas circunstancias es nuestra principal obligación. Y lo mismo ocurre en otros elementos, como el Monte Cantabria, al que usted también ha hecho referencia, en el que ya anunció además la alcaldesa hace algunos plenos, se va a proceder a una inversión importante, señor ya Sáenz Rojo, interviniendo en el propio lienzo de las excavaciones en la zona del yacimiento arqueológico constatado, una vez que durante este tiempo pues hemos mantenido en las mejores condiciones posibles, repito, y dadas las circunstancias económicas en las que está el presupuesto. Pero de cualquier manera, yo creo que, como resumen, si alguien en estos tiempos ha destacado y se ha comprometido con la defensa del patrimonio, es este equipo de gobierno. Hay muchos ejemplos que podría citar, y si alguien desde luego no puede ejemplarizar, por eso pues son ustedes, por los ejemplos que también les he recordado anteriormente. Trabajamos para que el yacimiento esté en las mejores condiciones. Yo no sé si a ustedes les contestará el director general de Cultura o no, pero yo con él he estado hablando de este asunto en varias ocasiones. Esta misma tarde, hace un par de horas, lo comentábamos de nuevo, y evidentemente la consejería está interesada, está ocupada en que se tomen las mejores decisiones para que el futuro de ese yacimiento, de ese parque arqueológico urbano que todos deseamos, pues podamos verlo en los próximos años, pero evidentemente siendo muy racionales en las decisiones que debemos tomar y muy responsables en ellas. Gracias, señor Sáenz Rojo. Terminado el debate, votación. Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. No hay más asuntos en el orden del día. Se levanta la sesión.